Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión porque hemos convocado a las 5, son las 5:05 y bueno, pues yo creo que por respeto a los que os habéis conectado en hora, pues vamos a iniciar esta webinar para aquellos funcionarios en prácticas que habéis superado el proceso selectivo de FP y cuerpos singulares. Entonces nos acompaña Luis Vaquerizo, que es en este momento el director del instituto y es Beatriz Galindo, pero además es inspector en este momento en excedencia porque está ocupando este otro puesto, con lo cual tiene un amplio conocimiento de todo el proceso, desde varios puntos de vista, desde el punto de la inspección, el punto del profesor y el punto de los directores de centros. Con lo cual, pues, no sé, nos puede informar de un abanico amplio de normativa y de otros aspectos que quizá nos pueden interesar en este momento. Yo soy Ana Santos, Ana Isabel Santos, y también soy docente, pero de primaria. No, lo que no quiere decir que no conozca también parte de lo de secundaria, porque llevo ya muchos años, más de 5 o 6 años, en comisiones, trabajando precisamente con todos los funcionarios en prácticas de los cuerpos docentes durante todo este tiempo. Sabéis que podéis dirigiros a nosotros en un correo que luego os lo pondremos ahí en el chat, y la que está detrás de ese correo soy yo. Y también se va a incorporar Aida San Millán, que es la responsable de Pública, que ahora mismo aparecerá en pantalla. Es que no le ha dado tiempo a conectarse. Ahora aparecerá en pantalla. Y bueno, esta sesión lo que se pretende es pues explicar un poco la resolución de prácticas que salió a últimos de agosto y quitar miedos, pero tampoco hacer que no pasa nada. Estamos en un momento clave, puesto que la oposición tiene varias fases y la última fase es esta, la fase de prácticas, que es la que finalmente nos va a dar la plaza. No, no es algo baladí. Entonces, bueno, pues darle la importancia que tiene. Y bueno, creo que os paso ya a Luis para que comience su exposición. Vale, pues buenas tardes a todos. El objetivo, como bien decía Ana, pues es quitar los miedos. Por todo yo, lo primero que quiero es daros la enhorabuena, porque estar aquí ya, pues sé que es muy difícil, habéis dedicado muchos años, y entonces el haber aprobado la parte de concurso y de oposición y ya estar en la fase de prácticas es todo un logro, es lo más difícil. Y entonces os doy la enhorabuena porque lo tenéis, gran parte del camino que tenéis hecho y sé que habéis trabajado mucho, porque luego me tocó a mí también, nuestras familias han sufrido, soy solidario con vuestro esfuerzo. Y entonces, bueno, pues daros la enhorabuena primero. Luego deciros que Ana y Aida saben bastante más que yo, porque cuando están resolviendo dudas de vosotros, igual que a lo mejor vosotros también sabéis más de un tema peculiar porque lo habéis investigado, estáis en un caso particularizado, y entonces, bueno, pues probablemente también conozcáis pues algunas cosas con un carácter más especializado que nosotros, y es algo que os interesa mucho. Pero básicamente el objetivo que a mí me pretende, o sea, que pretendo y que así se me dijo a mí por parte del sindicato, es aproximaros en general la fase de prácticas. Pensar que yo soy director. Como dice Ana, he sido inspector por muchos años en comunidades autónomas, y llevaba funcionarios en práctica, los he tutorizado, he corregido a directores con diferentes normativas, cambios normativos, pero lo que más diferencia me ha dado es tener a 12 compañeros que tuve vuestros el año pasado que aprobaron la oposición, que llegaron, bueno, pues los tuve que hacer su informe y vi más o menos lo que los instructores le pedían, lo que pedían a los tutores de prácticas. Entonces, leeros la resolución, como vamos a hacer un poquito con la experiencia nuestra, de que el año pasado tuvimos
a compañeros vuestros hace algunos meses estaban en la misma situación, creo que os puede venir bien, porque hay alguna situación, por ejemplo, yo tengo guías del servicio de inspección que normalmente no tenéis acceso a ellas, que os va a venir muy bien, que complementan los anexos que sí tienen la resolución, que los conocéis, pero la guía pues le da un matiz un poquito más. ¿Y qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a preguntar? Pues en la guía se ve un poquito más, ¿no? Aunque luego cada uno le da su impronta. Pero eso quizá es lo que se pretende con esta reunión que hemos hecho con vosotros, y también vosotros podéis ilustrarnos a nosotros con un caso particularizado. Por ejemplo, a lo mejor tiene una exención por cuidado de no sé qué y conoce a lo mejor el caso o la casuística que alguno de nosotros, ¿no? Entonces voy a compartir, si os parece, una pantalla porque he hecho un pequeño PowerPoint que es menos árido que no leeros o un busto parlante o leeros lo que es el propio texto del boletín oficial, ¿no? Que puede ser un poquito más atractivo. No sé si conseguiré que lo sea, pero vamos a intentarlo. ¿Lo veis bien? Bien, sí. Vale, Sí, pues sí, vamos sí. a presentar la resolución que salió del 8 de agosto del 24. Siempre la resolución sale por el verano y también una de las primeras cosas que os quiero decir es que, bueno, que vosotros que ya funcionarios ahora mismo en prácticas, todos sois licenciados universitarios, y os animo a que leáis normativa, o sea, no le tengáis miedo a la normativa. Todos empezamos, pues yo ahora, pues cuando aprobé las oposiciones, pues no me sabía muy bien la normativa en mis derechos, porque evidentemente bastante trabajo me costó el aprobar la oposición en mi materia como para también saberme el estatuto básico del empleo público. Pues entiendo que vosotros no tengáis a lo mejor tanto conocimiento, aunque a lo mejor algunos sí, que llevan muchos años de interino y han tenido que leerlo. Os digo que no tengáis miedo porque la normativa es bastante sencilla. Uno no lee la normativa todo, o encontréis 50 páginas de una disposición, no tenéis que ver las 50 páginas. Siempre hay una parte que es dogmática inicial, donde se habla de la exposición de motivos, las razones que casi nadie leemos. Puedes intentar ilustrarte y saber por qué se ha llegado a esa resolución. Luego, el ámbito de aplicación, etcétera, etcétera. Y una parte dispositiva, que además está por capítulos, que suele ser fácil de leer y fácilmente interpretable porque es lenguaje que para nosotros tiene que empezar a ser familiar. Cuando nos empiezan a hablar de situaciones en las que nosotros estamos, pues es bastante sencillo. Cuando leemos, yo leo normativa urbanística o normativa de otro tipo y me resulta muy árida, pero si leo normativa educativa, y os invito a que lo hagáis, habla de alumnos, de profesores, de docentes, de horas de horario regular, habla de cosas que nosotros vamos a entender y lo vamos a hacer bien. Así que os animo a que veáis ese miedo y la mayoría de las cosas acudís a la norma y la tenéis ahí. Y también, lo hablaba antes con Ana, también tener un poquito la prudencia de saber que yo he estudiado Derecho y el Derecho siempre, pues nunca es exactamente lo que ahí pone. Muchas veces que hay disposiciones específicas o casos específicos que se salen de la norma general, con lo cual se tiene que leer la normativa, se tiene que saber, pero tenéis que saber siempre que existen interpretaciones, lagunas normativas, existen especificidades que muchas veces también tenemos que saber que pueden ocurrir o que puede haber algo especial que lo que parece claro no lo está, ¿no? Pero en principio no tengáis miedo, como digo, a leer normativa y el Estatuto Básico del Empleado Público, o deberéis leerlo, que tampoco es una cosa muy larga y vais a estar en muchas situaciones en las cuales os va a ser de aplicación. Bueno, seguimos con el afilminas, a ver si tengo narices de pasar, porque esto, como yo tengo, ¿no? ¿Cómo se pasa la página? A ver, A ver, ¿Vale? creo que a lo mejor es todo más. Esto es sencillo. Un segundo, vamos a mirar, ¿no? Perdonadme un momentito. Ahí Ya, está, muy bien. pues espera atrás. O no, o te sirvo. ¿Veis ya? Esta no la Sí, sigue sí. ilumina. Es Vale. dar solo clic. Con botón izquierdo. Yo ya voy con el ratoncillo. Tengo solamente esta presentación y luego pues he sacado varias, lo de las guías que quizás os interese más y algo de las cosas de excepción y recusación, que a lo mejor también es interesante que la veáis, que es de la ley 40, de procedimiento administrativo, luego os lo doy para que veáis que es mucho más sencillo. Bueno, pues como veis, el proceso selectivo de carrera tiene una estructura en la cual lo que se intenta es que se demuestre que los candidatos tienen una actitud con una serie de cumplimiento de requisitos legales que tenéis ustedes que ser licenciados universitarios, obviamente, haber hecho un máster de educación y
Después de demostrar vuestra actitud, pues paséis a ser funcionarios de carrera. Fases, pues ahí tenéis la de oposición y concurso, que ya habéis pasado, que evidentemente se os califica según los métodos que tengáis, y la de prácticas, una vez que la hagáis, pues os conllevará que seáis funcionarios de carrera. La dejo un poquito separadita porque estáis ahí en ese momento de ensamblaje. En junio ya ensamblaréis ese último trocito y pasaréis a ser funcionarios de carrera. Importante, normativa de aplicación de la fase de prácticas. Además de la resolución de 8 de agosto de 2024 que os he dicho, que la podéis leer, donde viene, que es la que vamos a repasar, yo me impondría un poco, porque os viene bien por el tema de concursos traslados, alguna cosa, si tenéis movilidad de un grupo a otro, el Real Decreto 276, siempre que veáis Real Decreto, también perdonadme los que lo conozcáis, pero intento ser didáctico. Estamos hablando de normativa estatal. Decreto es normativa autonómica, Real Decreto, normativa estatal de aplicación en todo el Estado español. Decreto emana de la Comunidad de Madrid, es fruto de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno o del Ministerio de Educación, pero Real Decreto es ámbito estatal, decreto ámbito autonómico. Luego las órdenes también son normalmente autonómicas, aunque hay alguna orden que puede ser ministerio. Bien, Real Decreto 276, por el cual se aprueba el reglamento de ingreso de nuevas especialidades, los cambios y demás que podéis estar en curso más adelante. Es muy viejo, pero ha ido renovándose, pero se mantiene en vivo. Siempre hablan de cambiar. Importante, el Real Decreto Legislativo, como veis, 5/2015, que porque se aprueba el texto refundido. El texto refundido es que compila determinadas normas y crea ahí el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se os habla de muchos factores que os pueden interesar, como la licencia, los permisos, etc. Aunque tenéis una página en la Comunidad de Madrid de licencias y permisos que es fácil, muy fácil, y os solicito, y además os exhorto a que la veáis, donde está por asuntos familiares, asuntos personales, formación, podéis ver todo, están legales, los anexos salen ahí. Todo emana del Estatuto Básico del Empleado Público, que también debierais un poquito ojearlo. Tampoco es muy largo, está por capítulos y es fácil. Iros siempre a la última normativa. Si os metéis, tocar normativa consolidada, porque si no es de esa normativa consolidada, puede que estéis viendo una versión que no sea la última. Y hay normativa de aplicación que ha podido cambiar. Y luego la resolución de 20 de abril la he puesto, que es la resolución por la cual vosotros echasteis la solicitud, es la resolución de ingreso de la oposición. Y entonces ahí vienen cosas que son de aplicación para vosotros. La base 12ª habla de la fase en prácticas, que es en la que estáis en curso. Y habla de esos 6 capítulos que ahora vamos a ver. Porque podéis estar exentos o puede haber alguien exento si acredita haber prestado. Pues mira, quitarle aquí esto. Sí. Si acredita haber prestado servicios durante al menos un curso escolar como funcionario docente de carrera. Si ha prestado ya en otro cuerpo un año de servicio, está exento de esta fase. También podéis haberla solicitado el aplazamiento y puede ser también por una causa sobrevenida. Dice la normativa que se debe dirigir la solicitud al Secretario de Recursos Humanos cuando se publique la resolución del funcionario en práctica, pero también puede venir una causa sobrevenida y tenéis 5 días para solicitarlo. Y son por las causas regladas que veis: maternidad, cuidado de hijo menor de 3 años, de un familiar a cargo, pasar a situaciones de servicios especiales, porque os enviaran a alguien que requisiera, hubieran sido seleccionados para participar en programas educativos convocados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el extranjero. Y luego deja un cajón desastre abierto, con causa justificada y que aprecia la Dirección General de Función. Eso implicaría que pudiéramos aplazar la fase de prácticas por una sola vez, como podemos hacer. Luego, interesante también las retribuciones. Cuidado con esto, aunque Ana luego os hable más del tema de retribuciones que tenéis muy bien en la guía. Al ser funcionarios en práctica, si venís de otro cuerpo, podéis optar por la remuneración que teníais en el otro cuerpo o del de funcionario en prácticas del cuerpo al cual accedéis. Deciros que hay homologación en cuanto a vuestro sueldo con el de funcionario de carrera. El funcionario en prácticas, evidentemente, no tenéis los complementos que podemos tener los funcionarios de carrera, pero existe una homologación en cuanto a sueldo, pero podéis optar, por eso desconozco cómo es la forma, pero dice la normativa que podéis optar por una remuneración u otra si os interesa más. Imaginaros que tenéis una antigüedad muy grande y venís del cuerpo de maestros, a lo mejor os interesa mantener el sueldo
maestros, no sé, Ana, no sé, o sea, Eso sí depende o eso es, puedes venir de un cuerpo de administración general. claro, ya vemos Y telas, entonces te interesa estar en el, ¿vale? claro, Bueno, que lo sí. sepáis y eso sería importante que os interesáis por el tema. El régimen jurídico que tenéis es aplicable básicamente el de funcionario de carrera, pero sois funcionarios en práctica y debéis incorporaros a un puesto de trabajo de 5 días desde, que imagino que ya estáis todos, desde que os hace el llamamiento. Efectos, pues cuando seáis declarados aptos, pasaréis a ser funcionarios de carrera, siempre con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y después pasa a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Recuerda que sois un cuerpo estatal, aunque estemos adscritos a una comunidad autónoma, por concurso de regulador cada 2 años podéis cambiar de comunidad autónoma una vez, como dice la guía, por cumplir los 2 años mínimos con destino definitivo. Y si tenéis la mala suerte de ser declarados no aptos, podéis repetir una sola vez la fase. Pero eso lo veremos ahora. Y, por supuesto, estáis obligados a participar en concursos privados. En realidad estáis obligados mientras estéis en expectativa de destino también, porque si no pasáis a la cola. O sea, si no concursáis, cuando estéis en expectativa de destino, una vez que seáis funcionarios de carrera, os asignan a lo mejor el último de los destinos. Entonces, estáis obligados, y lo dice, y no participáis con méritos, sino ahora mismo por el número que obtengáis en la oposición, si no me equivoco. Paso a definiros generalmente lo que dice el Real Decreto 276 respecto a la fase de prácticas, porque hay que ver un poquito cómo es Madrid respecto a otras comunidades autónomas. Y dice, las administraciones educativas, siempre que habla de administraciones educativas, se refiere a las comunidades autónomas, a la Consejería de Educación de la comunidad autónoma respectiva, en nuestro caso. De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de este reglamento, va a regular cada comunidad autónoma su fase de prácticas. Y dice, debe incorporar un periodo de docencia que formará parte del procedimiento selectivo y que tendrá por objeto comprobar la actitud para la docencia de los aspirantes. Este periodo, dice, se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados. Dice, preferentemente tienen que ser catedráticos, aunque eso es lo que dice el 276, pero ahora meten después un requisito de la Comunidad de Madrid, como veremos, ¿no? A los tutores de Madrid, y deberá tener una duración mínima de un trimestre y no es superior a un curso escolar. Madrid ha ido al tope, Al máximo. al año. Antes era un poquito menos, Antes eran 4 meses y eran medio. 4 meses y medio, que dice ahora que es el mínimo, como veis aquí abajo, pero Madrid se ha ido al máximo. Y hace 2 también eran 6 meses, en marzo, abril, ya evaluábamos a los funcionarios en práctica. Este año ya, el año pasado ya fue hasta. Ya desde el 22. Ya ¿Vale? es la Sí, tercera que, promoción. que va al año completo, ¿no? Sí. Vale, puede ser menor por causas justificadas, como dice la normativa de la Comunidad. Y también importante el 276, el artículo 31, que habla en general de cómo te evalúa al funcionario en prácticas, ¿no? Debe de poseer las capacidades didácticas y habla de la actitud, de una actitud, y dice que se repetirá por una sola vez, pudiendo sus aspirantes incorporarse a los seleccionados de la siguiente promoción. En caso de no poder incorporarse normalmente, cuando tienen que hacer las prácticas al año siguiente. Aunque no haya promoción ese año, siempre se habilita para que el funcionario en prácticas sea evaluado ese año. O sea, aunque ponga aquí esto, siempre normalmente al año siguiente, aunque sea de toque primaria, se os habilita para, el inspector además lo hace para que ese año no lo demoran 2 años, siempre lo hacen al año siguiente, ¿vale? Se me oye porque como no veo las caras, le tengo aquí el PowerPoint. Chema, ¿cómo va? Muy bien. Sí. Perfecto, vamos muy bien. Se escucha ¿Lo bien. vais entendiendo? Gracias. Si hablo muy rápido, me lo decís, por favor. Nada, se entiende muy bien. Venga, importante también, que no lo conocéis, la resolución de 26 de julio del 24, que tampoco tenéis por qué, pero que es el Plan Anual de Actuación de la Inspección Educativa, que habla como actuación preferente, una actuación preferente es aquella actuación que establece las líneas prioritarias de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y habla como una actuación homologada, esto es que es similar en todas las DATS, ¿vale? Es una actuación que tiene criterios de homologación, tiene anexos homologados para todas las actuaciones, y esta actuación preferente tiene actuaciones incidentales, actuaciones prioritarias. Bueno, una actuación homologada es la supervisión de la fase de prácticas del profesor seleccionado por la resolución vuestra y también de la primaria externa. Esto como actuación preferente de la inspección, con lo cual la inspección pues le da un poquito más de importancia que a otras actuaciones más normales.
¿vale? Bien que es interesante que lo sepáis y por eso después nos pasan en las redes. Importante, esta es la menos importante, que es la comisión de coordinación, que está a nivel de la Comunidad de Madrid. Es una comisión más política, ¿no? Pues, la compone el director general de recursos humanos. Bueno, tenéis la composición, no la voy a citar por no aburriros, pero existe la Comunidad de Madrid, tenemos la comisión doméstica, la que nos va a evaluar a vosotros. Es la que vela por el buen funcionamiento y desarrollo de la fase de prácticas, valora aquellas posibles causas de abstención y reputación de los miembros de las comisiones de evaluación. Y por no quitaros de compartir, os lo voy a decir yo cuáles son esas causas para que vosotros un poquito las veáis, porque yo creo que os puede interesar. Dice, son las causas de abstenciones cuando tú dices, pues mira, esta persona que me va a evaluar no va a ser imparcial, ¿vale? Entonces, existe la abstención, que es la propia persona que no va a ser imparcial, debería abstenerse de actuar con vosotros. Si tú eres mi primo, pues yo debería abstenerme de puntualizarte o recusar es si él no lo hace, tú le puedes decir, mira, perdona, tú tienes conmigo una enemistad manifiesta, pido tu recusación. Y quien va a decidir la causa de abstención o recusación que vosotros instéis, la abstención la haría el propio interesado, el propio tutor, el propio director, el propio inspector. La recusación que la iniciaréis vosotros la va a resolver esta comisión de coordinación a nivel estatal. ¿Son causas de abstención y recusación? Os la digo, lo dice la ley 40/2015, que es la ley de procedimiento administrativo. También la podéis ir viendo, pero bueno, para no aburrirnos. Tener interés personal, ¿vale? Imaginaros que eso pues es una cosa un poquito subjetiva, pero bueno, el tener interés personal es asunto. Pensar que estas normas de abstención y reputación está establecido para cualquier actuación de la administración. Pues a lo mejor vosotros en algunas no vais a estar, ser perito o testigo del procedimiento no va a ocurrir. Pero bueno, tener interés personal, vínculo matrimonial, situación de hecho o parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado de afinidad hasta el segundo, con la mujer, hasta el segundo, consanguinidad hasta el cuarto, tener el primo, tal, que esté allí, debería abstenerse el tutor o recusarle vosotros. Amistad íntima o enemistad manifiesta, también difícil de establecer, o tener una relación de servicio con la persona interesada. Si la persona depende de él, en este caso es muy difícil, pero imaginaros en otros ámbitos de la administración que puede ocurrir que sea una persona de la cual tú dependas a nivel económico. No puede ser nunca una persona que vaya a poderte evaluar de forma adecuada. Son las causas de abstención y recusación que pudierais. A vosotros, que más os pudiera tener aplicable, pues tener un interés personal a la otra persona en que uno apruebe o no apruebe, parentesco, vínculo patrimonial, o sea, un vínculo matrimonial, perdón, amistad o enemistad manifiesta. Es lo que pudierais vosotros enarbolar como una causa de recusación de la persona comprobada. Perdonad, os he pasado. Bueno, otra cosa es que esta comisión de coordinación pues, elabora los criterios amplios de las comisiones de evaluación que se establecen en cada edad para homogeneizar la actuación en todo el mundo, establece las directrices de las actividades de inserción y formación, indica a cada una de las comisiones de evaluación las actuaciones a realizar cuando haya una duda sobre una persona respecto a su capacidad funcional, un aspirante, que ahora vemos que son motivos médicos, que hablaban con Ana, y resuelve cuando se le eleva la falta de capacidad de esta persona y aclaración de dudas, interpretación de la normativa, pero sobre todo lo hace con la comisión de evaluación, que es la que me pide la recomendación que le digo, ¿qué hacemos en este caso? Resulta que tenemos 30 funcionarios de esta manera y allí 25. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúan ellos? Eso es lo que hace la comisión de coordinación para ponernos un poquito más o menos en vuestro lenguaje la importancia que tiene esta comisión. Y propone finalmente a la Dirección General de Recursos Humanos de aquellos que habéis superado la fase de práctica porque casi bien, pero pues nada. Bien, la comisión de evaluación, que luego se establece en cada TAP. Ahí, pues, básicamente en el capital la suele llevar el jefe adjunto de inspección educativa y la suelen llevar, pues hay un inspector encargado, 2 directores, existen personas que forman parte, lo tenéis en la resolución, no os voy a aburrir, pero esta comisión de evaluación nombra a los tutores, pensad que los directores proponen a los tutores de su centro, pero quien los nombra es la comisión de evaluación. Y dice, tienen preferencia los catedráticos y luego por antigüedad, pero tienen que tener un curso de mentores que tiene que haber que convoca la Dirección General de Menú. Pasan muchos centros que no tienen mentores. Yo a muchos profesores el año pasado tenía que hacer el curso de mentores, no siempre hay.
Con lo cual ya veréis después que no siempre los mentores van a ser de vuestro centro, puede ser que sea de fuera, o no de vuestra especialidad, porque no lo hay, porque una de la familia profesional, ¿vale? Para que lo sepáis. Evalúan a los funcionarios en práctica, nombran a los inspectores de educación responsables de la evaluación. Normalmente es el inspector del centro. Es raro que no sea el inspector del centro. Si tuviera muchos, hay veces que el inspector tiene muchos funcionarios en práctica y le ayuda a otros que a lo mejor no tiene, pero no hace una inspección. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Sí, Cuando han sido doble proceso, claro. pues había muchos, pues Si tienes 20 en un centro y el otro inspector no tiene nadie, pues a lo mejor no tocamos el inspector de centro. Pero normalmente suele ser el inspector del sí, centro el que os va a evaluar. Supervisa el nombramiento de esos tutores que propone el director, también supervisa la labor del director, ¿eh? O sea, oye, tú estás a la gente asesorándole y tal, debería hacerlo por lo menos. Colabora con la Subdirección General de Programas de Innovación en cuanto a la organización de ese programa de formación que tienes que hacer del curso y hace el seguimiento de la asistencia y desarrollo de la actividad en el aula, aunque su mano o la mano ejecutora, como podéis saber, no ejecutora en el más sentido, pero que hace seguimiento de asistencia es el inspector, ¿vale? el tutor. El tutor y el Y inspector es la el mano que- de la comisión de la comisión. ¿vale? El que vais a tener siempre es el tutor, que es lo que quiere decir Ana. O sea, tu tutor es el que te va a llevar, pero el que envía a la comisión de evaluación que dice que hace el seguimiento, el Sí. seguimiento no hace la comisión de evaluación, lo hace el inspector que designa a la comisión de evaluación. Hace el seguimiento, recoge los anexos, hace esas primeras reuniones de formación, como ahora veremos. Tutor de práctica, pues no es necesario que sea el docente de la misma especialidad, debe ser de una rama profesional o de conocimientos similares y pueden ser personas que no estén en el centro, que no sean del centro, ocurre alguna vez que no hay suficientes, pueden ser requisitos: ser funcionario de carrera, con antigüedad mínima de 5 años, prestar servicios, esto es, no puede ser un tutor alguien que está fuera ahora mismo de la docencia, tiene que estar prestando servicios efectivos en centros públicos de la Comunidad de Madrid y haber superado ese curso de formación de mentores. Como digo, lo propone el director, lo nombra la comisión de evaluación y tenemos preferencia en los del cuerpo de catedráticos o la gente más antigua, aunque realmente el director ahí suele tener bastante potestad de más o menos ver cuáles son las personas idóneas, pero bueno, si existen discrepancias en un centro, los profesores pueden decir, oye, yo soy catedrático, he hecho curso de mentor, me deberías nombrar. A mí puede presionar al director un catedrático para que me nombrara o alguien más. ¿Vale? Pero sí es cierto que ahí el director pues es un poco el que guía, porque quien nombra realmente es la comisión de evaluación. El director solo. Tutor puede tener 2, 3 o hasta 4 funcionarios. A mí me pasó el año pasado que tenían 2 y uno fue destinado afuera, uno de los tutores, y llegaron a coger durante el curso a otro, 3, 4 pueden tener, aunque lo suyo es que no tienen mucho. Y tiene una reducción horaria y complemento retributivo que ya os anticipo que no se puede hacer porque la reducción horaria es imposible, ya que hemos puesto el horario allá a los profesores, ¿cómo les voy a quitar ahora una hora al profesor? Bueno, complementarias. Después quitarle las complementarias que hicieron el año pasado. Claro, pero no le puedes quitar una hora al tutor, aunque lo diga la normativa, porque el tutor Es mucho más complicado porque ni siquiera hay esas horas. Claro, Las horas claro. son todas lectivas. Con lo cual, o le quitas una lectiva o no le quitas nada. Pues los tutores se van a quejar un poco, pero que el director puede quitar complementarias o quitarle una guardia. Las cosas sí, pero lo que no le puede quitar es la atribución a primero A, porque primero A lo tiene que dar alguien y ya lo tiene asignado en ese tiempo su horario. Creo que serán complementarias. Vale, pero lo bueno, complemento retributivo, eso sí tienen y bueno, pues sí que hay gente que quiere ser tutor. Efectivamente. Os he puesto ahí un poquito para que lo veáis visual. ¿Qué valora el tutor? Pues valora vuestra actitud para la docencia, las habilidades de relación que tenga el alumnado, con el alumnado y el resto de la comunidad educativa, que tengáis una relación fluida, que seáis unas personas abiertas al diálogo, no solamente que tengáis actitud docente, sino que además tengáis eso, y por supuesto que tengáis una capacidad que en teoría pues tenéis por haber hecho el máster, pero eso es lo que valora el tutor. ¿Qué hace? Dice la normativa, al menos debe asistir una clase al mes. Y, importante, lo he puesto ahí en mayúscula, asesoramiento. Debe ayudaros a asesorarle. No tenéis que ver mal que un compañero tenga que entrar en clase.
A todos nos pasa que estamos un poquito más tensos cuando viene un compañero a vernos, pero que es una de sus funciones, ¿no? Hace acción tutorial, os va tutorizando. Muchas veces sabéis vosotros más que ellos, porque además es de la familia profesional, a lo mejor no es ni siquiera de vuestra especialidad, pero bueno, es una persona que tiene que hacerlo a su curso de mentores y la normativa le exige que entre en el aula, con lo cual no tenéis que ver tanto una intervención como algo que es un requisito legal, porque además le van a pedir, y lo vais a ver después, que en las guías la cumplimente esa visita, de esa visita que ha hecho ese día, tiene que dejar constancia y se la va a pedir el inspector. Entonces, no se la va a inventar, tendría que entrar en vuestras clases y por eso, cuanto mejor relación tengáis con él, pues mejor para todos. Y sobre cosa asesora, pues hay puesto nuevos aspectos. Si queréis los leo, pero como veis, funciones de orientación del Departamento Familiar Profesional, la atribución docente que tengáis, que a lo mejor no la conocéis bien, aunque sí, actividad en el aula, supervisa vuestra programación de aula, que no es obligatoria la programación de aula, pero bueno, ¿qué tenéis ahí el guioncillo ese de que estáis haciendo hoy? Una programación de aula no tiene un formato, sí, como si lo hace la materialización, pero sí que sepáis por dónde vais, a lo mejor que eso no va a tener mucho más, quizá el inspector que el tutor. La coordinación didáctica con el curso y el módulo, que os va a ayudar en esa coordinación que tengáis, la elaboración de la programación. Recordad que una de las funciones del funcionario de carrera del docente es programar, no programar el jefe de imparto, ¿no? Nosotros impartimos docencia, pero programamos también, tenemos que programar. O sea, aunque el departamento la materializa por el tipo de jefe de departamento, es una obligación del docente programar a lo largo de toda su vida. Aspectos metodológicos y recursos, os ayudarán con las herramientas tecnológicas y de la participación de actividades en centro. Eso es lo que más o menos el tutor os debe de ayudar o asesorar. El director también tiene una obligación de asesoramiento con vosotros, ¿eh? No solamente de pediros cosas, sino os tiene que facilitar los documentos institucionales, el proyecto educativo, que debería estar, según dice la normativa, publicado en la web. Debe ser público, proyecto educativo. La programación general, igual. Yo en mi centro la tengo todo. Vosotros os metéis en mi centro y veis proyecto educativo, programa y hasta la memoria del año pasado. Por lo malo, también lo. Entonces, todo eso se os debe facilitar para que sepáis un poquito cómo funciona el centro. Sobre todo porque el inspector lo va a pedir y os va a venir muy bien para la memoria. Cuando tengáis que contextualizar toda esa información, si la tiene publicada y la veis, porque además es que esa información se debe poner como información a las familias. Lo ponían el año pasado en el proceso de admisión. Entonces, como tiene para el proceso de admisión, debía ser público. Entonces, tenéis que conocer el control educativo, la PGA, el plan de convivencia, el proyecto de gestión, el plan incluyo, que es el anterior plan de atención a la diversidad, aquellos niños que tienen dificultades por adaptaciones significativas o no significativas o otros aspectos, la organización y funcionamiento de los órganos colegiados, el Consejo Escolar, el CCP, todo esto, la memoria final y datos estadísticos que tenga el centro respecto pues, a sus datos de evaluación y demás. Esto debe ser público y el director debe asesorar al funcionario en práctica respecto a estos aspectos porque tenéis que contextualizar luego vuestra actuación en la memoria de el informe final del tutor, pues ahí ves el procedimiento. El tutor pues dice si es favorable o no es favorable. Si no es favorable, tiene que hacer un informe complementario, ¿vale? Y tiene que justificarlo mediante el anexo 1. El anexo 1 lo tenéis como un anexo en la resolución 12 de agosto y ese informe lo pasa al director y el director se lo pasa al inspector que lo lleva a esa comisión de evaluación de la cual os he hablado antes. ¿Hasta ahora todo claro? Las labores del tutor. Bien, si tenéis alguna Sí, duda, no sí, sí. tengáis miedo en tal. Aunque yo creo que es mejor que las hagáis al final si no es algo muy tal. Que meta yo la pata, ¿vale? En el principio o que vais puntualizar para los compañeros. Director, pues ¿qué valora? Pues que ese funcionario en prácticas desarrolla sus obligaciones, cumple con el horario, etcétera, etcétera, tiene los permisos adecuadamente, no se toma permisos que no debiera, tutoriza, hace su programación, las obligaciones de funcionario, estatuto básico del empleado. Recordad, tenéis que verlo y lo haréis un poquito. Realmente administrativo 5/2015. Es muy fácil, lo vais viendo, está por capítulos. Y también las habilidades de relación básicamente con la comunidad educativa. No tanto las del aula, que eso lo ve más el tutor, pero sí cómo se relaciona el claustro, si no va a formar parte del consejo escolar, no formáis parte del consejo escolar, a menos que ya estuvierais antes en ese centro, que pudierais Podría estar. ser. Hay interinos que están en el consejo escolar o aprueban la posición,
dejar de ser miembro del Consejo Escolar. Pero en principio las medidas de relación que tengáis en la comunidad. Y el director hace esa formación y asesoramiento de los aspectos que os he dicho antes, además del plan de orientación a acción tutorial, casi todos seréis tutores. Entonces, sobre el POA, el plan de orientación a acción tutorial, también debe asesoraros y luego os debe formar, cuidado con esto porque no se hace mucho, y también se lo podéis decir un poco a los responsables, sobre todo al equipo directivo más grande, sobre la normativa de formación profesional, estáis vosotros, y las competencias de relación con la comunidad educativa, cosas de cómo funciona el centro, la relación de los órganos colegiados con la comunidad educativa, con los padres. Sobre eso se debe de formar, no solamente asesorar, sino saber si no se debe de formar. El informe final del director, que tiene anexo 2, también lo tenéis en la resolución, favorable o desfavorable, si es desfavorable, igual que en el tutor con informe complementario, y la inspección lo eleva a la comisión. El inspector, ¿qué valora? Pues valora las obligaciones que tenéis como funcionario, las habilidades de relación y también valora la labor del director. El director haga todo esto con vosotros. Entonces, a ver, no vais a pillar del director, yo lo entiendo, porque se está evaluando, pero sí es cierto que el inspector debe también supervisar lo que los directores, cual yo me incluyo, hacemos por los funcionarios si les damos toda esta información, ¿vale? Las fases que tiene, esto sí es importante porque no lo tenéis en la resolución. ¿Qué hacen los inspectores? ¿Vale? Cuando llegan, ¿qué es lo primero que hacen? Y esto lo tiene en la actuación preferente. Esto es del año pasado, ¿no? Lo he sacado. Este año va a ser igual, similar. Que tienen 3 fases. Una de inicio de actuación, donde se presentan reuniones informativas con funcionarios tutores de dirección. Primero reúnen a nosotros, reúnen a los tutores y se reúnen con el director. Pueden hacerlo colectivamente con todos o por sectores. Y garantiza la información asesoramiento del proceso de evaluación. Garantiza que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo primero que importa hacer. Y luego pasa a la segunda fase, que es la más importante, de desarrollo y observación de la labor del funcionario. Y ahí con los tutores se va fijando de si hace un seguimiento con vosotros a través de la cumplimentación que tienen de su guía de observación. Y entonces, no sé por qué se lo ha pasado, dice, al menos tienen que haber entrado una vez en clase y de hecho lo va a ver. No sé por qué. Los directores que siguen el cumplimiento de nuestras funciones. Le preguntan, oye, ¿y este qué? ¿Y este tal? ¿Qué tal? ¿Funciona? ¿No? El chico o el funcionario en prácticas o la funcionaria en prácticas participan en actividades complementarias. No, eso es lo que hacen con los directores. El inspector visita la aula también, tiene la obligación, o hace normalmente una entrevista con vosotros, supervisa vuestra documentación, os pide ahí, dejadme la programación, por dónde vais, programación de aula, los registros que tengáis de evaluación. Oye, y tú tienes ahí un registro de evaluación, tienes notas de clase, tú le tienes el cuaderno apuntado, tienes ahí los exámenes puestos, os da un feedback, oye, pues bien, mal, ¿no? Cámbiame, dame más para la próxima vez, me tienes esto más desarrollado. Y en su labor puede solicitar la asistencia del tutor, tiene la facultad de hacerlo. Pero básicamente visitar al aula, entrevistarse con vosotros, daros ese feedback y observar vuestros registros que tenéis de la actividad que vais haciendo. Y finalmente hace una entrevista con tutor y director y elabora su anexo 3, favorable y desfavorable, y si es desfavorable, pues también tiene que hacer un informe. Importante, el inspector entonces sopesa esos 3 anexos y crea el 4, que es donde se establece, que también lo tenéis en la resolución, con carácter favorable y desfavorable, ¿no? ¿Qué ocurre si es todo el mundo favorable, todos los anexos? Pues nada, pues estupendo, ¿no? Se contemplan todas las dimensiones del anexo 1, 2 y 3. Nada, Que están levantando la mano. No os doy la palabra. Es la palabra. Vale, puede decir que exista discrepancia. Si existen discrepancias, porque también dice la resolución. La resolución no dice que todos los ítems tengan que ser positivos. Dice que el conjunto tiene que ser el anexo favorable. Si hay discrepancia, hay una reunión entre los 3, inspector, tutor y director, de la cual tienen que levantar acta y ahí establecen ese resultado de la evaluación favorable o desfavorable. La valoración final es, la valoración final
la hace el inspector cuando ve los 4 anexos y la eleva a la comisión de evaluación de aptitud o no apto. Sean aptos todos, el que no sea apto, de forma motivada, y se eleva a la comisión de evaluación para que la comisión de evaluación lo eleve a la comisión de coordinación, que es de ámbito estatal, y ella después ya establece pues, el registro o el número de funcionarios que han aprobado y se publican por igual. Actividades que son importantes y dice la propia resolución, actividades de inserción y actividades de formación. La que más nos interesa es la formación, pero también habla de actividades de inserción, que son actividades que son tuteladas por el tutor de trabajo. ¿Por qué actividades son estas? Pues la elaboración de los programas de aula, la programación de aula, la colaboración que podéis hacer en evaluaciones psicopedagógicas. Esto va sobre todo más dirigido a los orientadores. Pero bueno, también vosotros, si ayudáis un poco en el ámbito de la atención a la diversidad o los funcionamientos de órganos colegiados o de las, pues, si son instructores, del ámbito de tutorías, todas las actividades que tutela el tutor en ese ámbito, que son actividades también de carácter formativo para vosotros, que llaman actividades de inserción. Y luego la actividad de formación que tenéis, le he pedido a un compañero que me diera los contenidos del año pasado, pero han desaparecido. Sí me pasó tal, uno que está todo este año, que es funcionaria de carrera, para que vierais un poquito lo que se dio. Pero bueno, no lo he podido abrir, tienes que estar matriculado. Os puedo dar el enlace y os matriculáis, pero en principio tenéis, bueno, como lo vais a tener dentro de poquito, tampoco os corre. De manera que este año lo han cambiado, yo creo, un Sí. poco los módulos. Sí. Yo creo que va a ser prácticamente lo mismo, pero lo han reducido. Antes eran 120 horas estos 2 últimos años y ahora son 100, pero bueno, realmente presenciales Sí. son 27, las otras se Sí. hacen a través de internet, Sí. que son como visionado de vídeos y de lecturas y tal, y luego cuestionarios que tienen que ir. Sí. Bueno, como gente que viene de lejos, 20 Claro. o 75% parece de Sí, presencial, ¿no? más o menos. Pero los bloques de contenido sí son los de este año, eso los he Ujú. sacado de la resolución. Y lo que sí han subido ha sido los créditos, porque estos años anteriores, aun siendo 120 horas, les certificaban 4 créditos de formación. Este Vale. año, 5. Incluso los que llevan 2 años de centro 25 horas también les dan 5 créditos. Sí. Vale, ahí la pones. Esos créditos serán vuestros porque habéis hecho esa formación. Y luego la memoria final del funcionario en prácticas, aquí sí os doy un consejo, es sobre todo el segundo punto, y lo he puesto en negrita. Debe ser un documento original, cuidado con que estas cosas, ya sabéis que existen últimamente muchas formas de saber si un documento es original o no es original cuando uno, pues existen medios tecnológicos que nos lo dicen sobre el trabajo realizado. Ahí tenéis que hablar de las dificultades encontradas y los apoyos recibidos. Nosotros hablaban pues, de un director, un tutor, todo esto no establece en vuestro. Yo lo que os aconsejo mucho es que seáis muy estrictos con la estructura de requisitos formales. Muchas veces hay memorias que se echan abajo porque no las has hecho en un día 12, sino en un año 14. O no has hecho en un interlineado 1,5, sino 1. Lo digo yo, con mi proyecto de dirección, pues se echan abajo documentos de ese tipo, depende del carácter estricto que tenga la comisión. Ser estrictos, pues os puesto con la estructura y los requisitos que dicen formales. Se os dicen área 12. Área 12, si hacéis cuadros, tened cuidado que los cuadros los acepten que forman mesa aparte. Ser muy estrictos con la estructura de requisitos formales para que nos cojan por el. Te entrega a la comisión de evaluación la memoria final, te puede requerir que subsanes o no subsanes, te dejan poder subsanar, y lo evalúan y lo consideran en tu actitud o no actitud como funcionario de carrera. Esto pasó muy rápido, pero te lo digo. Dice la resolución que puede concurrir con un compañero o alguien se detecte una falta de capacidad o a la hora de ser funcionario. Y es cuando hay una detección de dudas. ¿Quién lo detecta? ¿Quién lo pueda detectar? O sea, pueden ser compañeros, puede ser el alumnado, pueden ser padres. Si hay alguien que puede conllevarle pues, un problema mental, un problema de este tipo, pues esa capacidad funcional para el desempeño de actividades, quien lo decreta, como hemos dicho antes, es la comisión de coordinación. Nos lleva la comisión de evaluación a la comisión de coordinación. La comisión de coordinación le dice a la comisión de evaluación, oye, pues mira, haz esto. Lo suelen evaluar especialistas que vas a realizar la labor. Si se suspende momentáneamente su evaluación
Y esta comisión de clonación resuelve según los dictámenes médicos que haya y emite una propuesta de exclusión o no del procedimiento de la Dirección General de Recursos Humanos, que es quien establece la resolución. Por dentro de esa resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, como cualquier dirección de resolución de la Dirección de Recursos Humanos, tenéis siempre un recurso de alzada y además no debe de poner el pie de recurso que se llama siempre por esta resolución, que es a la Viceconsejería de Organización Educativa, como dice la Ley 39/2015 del régimen jurídico de administración educativa. Por último, evaluación de los funcionarios en prácticas, como he dicho antes, luego hace la comisión de evaluación, acto o no acto, se considera el anexo o acto en los anexos, que haya separado el Consejo de Formación, se traslada de una comisión a otra, se remite a la Dirección General de Recursos Humanos, que al final publica en los boletines, como vengo reiterando. Y por último, consejos que Ana recoge en su guía, que yo os he puesto ahí en negrita, porque creo que son muy importantes y muy acertadas. Ahora te dando la voz porque creo que es que esto es importante que luego tengas. Conocimiento de la normativa. Ya lo venimos diciendo. El Real Decreto Legislativo del Estatuto Básico del Empleo. 5/2015, es el texto compilatorio. Dice cumplir la normativa, especialmente horarios y calendario. Sois funcionarios en práctica, no os metáis ahora no cumplir cosas que no tengáis conocimiento exacto de que es una ilegalidad y en la medida de lo posible cumplir estrictamente el horario y el calendario. Que nadie tenga un apercibimiento porque no haya cumplido con el horario, el director, etcétera, etcétera, porque pudiera conllevar un perjuicio por su evaluación y no dar ese motivo. Disposición a realizar las tareas. A ver, disposición es disposición, no es sumisión. Realizar las tareas que te diga el tutor, o sea, que te buena disposición. Relación fluida con tu tutor, es básico, porque te tiene que asesorar. Cuanto mejor os llevéis con él, pues mejor. Relaciones cordiales, en la medida de lo posible, siempre, a ver, somos un colectivo muy grande y ya lo veréis. Si lleváis poco tiempo en esta profesión, siempre existe gente que somos más raros, ¿no? Pero bueno, intentad este primer año fingir un poco y llevar una cordialidad con todos los miembros de la comunidad educativa. Intentad no meteros en situaciones conflictivas y tengamos profesionalidad y calma, dice Ana en su guía, muy acertadamente. Tener el día las programaciones y las adaptaciones curriculares, ¿vale? Porque las va a pedir el inspector, ¿por dónde vais? Y esto, y no te has dado cuenta que esto tal, no lo has cambiado. Las programaciones, recordad, las programaciones no son una cosa fija, las programaciones se cambian. A raíz de la evaluación, las programaciones las podéis ir cambiando. O sea, mira, he cambiado esto porque me he dado cuenta que en la primera evaluación no tenían ni idea. Y les vuelvo a reiterar en la segunda evaluación que lo den un poquito porque les he visto. Eso te da una noción de riqueza de ese funcionario. Revisarlas y corregirlas cuando se le demande por tutor, director, inspector. Una relación también profesional con el inspector. Yo no le tutearía, le llamaría de usted si él no te permite que le tutees, mantener una cordialidad con él, una relación pues adecuada con él. Yo creo que es una cosa que además os va a parecer serios en el trabajo y va a dar una buena imagen. Y hacer las actuaciones escrupulosamente encomendadas del periodo de prácticas, todo lo que hemos dicho antes, lo que venimos repasando. Y sobre todo, y como os he dicho, observar formal y materialmente los requisitos de la memoria final. Mira, esto es todo lo que yo os he puesto, no sé si os ayuda, pero yo intento en la medida de lo posible pues que tengáis un poquito, que no sea solamente la lectura de la resolución. Sí me gustaría también compartir con vosotros pues una guía, un poquito para que veáis la guía, mira, el inspector, que a lo mejor no os interesa. Pues cuando veis ahí lo que dice en el anexo, esto es lo que tiene que ver, ¿no? Dimensión y dominio de la materia. Los profesores deben dominar la disciplina, deberían conocer conceptos, habilidades, ahí viene un poco. Fecha de observación que vi eso, indicadores. O, por ejemplo, explica de forma adecuada. Los contenidos son explicados estableciendo relaciones con la disciplina. Los contenidos son explicados atendiendo a los intereses. Cositas que más o menos ellos lo entienden. Indicadores que nos dicen si eso lo tienes bien o no lo tienes bien. ¿Vale? Ahí os voy a pasar un poquito rápido porque, claro, cada día tiene 10 páginas, nos llegaríamos a 10 horas. Pero sí un poquito que veáis las cositas, no sé si lo vais viendo, Chema, ¿qué tal? ¿Lo veis un poquito? Se ¿Vais ve, viendo se ve perfectamente. Sí, los sí, 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 sí. aspectos? Pues mantener el control de la clase y generando un adecuado clima de trabajo.
Los alumnos conocen y cumplen las reglas de comportamiento. Eso es lo que se va fijando, ¿no? Para poner favorable o no favorable. ¿Vale? El inspector. Pues a la hora de gestión de conflictos, ¿no? La metodología, pues emplea una metodología adecuada, no hace una cosa rara que no tenga nada que ver. Ahí va viendo un poquito cuáles son sus ítems, los que ellos van viendo, ¿vale? Esto probablemente, si os metéis en la página de su Dirección General de Inspección Educativa, este documento lo harán punto y a lo mejor lo podéis llegar a tener y bueno, podéis verlo un poquito. Os metéis en la página, insisto, de la Subdirección General de Inspección Educativa y ahí lo veis y veis un poco cómo van actuando, ¿vale? Estas son las guías, más o menos, estos 6.3, 6.4, 6.5 es lo que viene de los anexos, ¿vale? Y ahí tenéis un poquito en pequeño, que es lo que ellos más o menos van. Estas guías, insisto yo, que las tendréis. Pues esta es la del inspector, hay otra igual del tutor, otras 10 páginas, y otra igual a ver, vamos a poner, si queréis, otra más la del tutor, que a lo mejor os interesa un poquito más, y ya me callo porque no quiero tampoco. A ver, guía del tutor, también lo tenéis, ¿vale? ¿Qué mira el tutor? Pues el camino de la marca, ¿no? Conoce el contenido, se entiende los conceptos básicos, sigue una estructura de un orden curricular coherente, conoce el contenido curricular de adaptación de algunos de los beneficios, practica de forma adecuada los contenidos explicados, relaciones con las disciplinas, pues un poquito, cosas bastante, ¿no? Bastante, ¿eh? Pero bueno, que sepáis cuáles son los ítems en los cuales, pues más o menos, los compañeros tutores se van a fijar con nosotros, ¿vale? Y nada, yo creo que Ana, ¿qué hacemos? ¿Damos un turno de preguntas? Bueno, vale, podemos preguntar, hay un par de preguntas aquí escritas. Preguntaban por aquí el tema de los profesores de servicios a la comunidad, que estos profesores están en el departamento de orientación y no dan clase directamente a los alumnos, ¿no? Entonces, PSC, que son, sí, los PSC. antes eran PTST, Y ahora son PSC. Entonces, un poco como qué les va a evaluar el tutor. No he tenido nunca. Entonces, Una guía de educadores. Pues, el año pasado sí que había para orientadores una guía, sí. una guía. PSCs no he visto yo una guía en concreto que os pudiera yo orientar. Sabéis las atribuciones que tenéis, pero no hay una guía ahí. Si yo la tuviera, de verdad que la compartía en página web. No, no hay una de PSC, hay orientadores. Entonces, yo lo que sí os sugeriría es si en la primera reunión que tengáis con el director y Sí. con vuestro tutor, pues Sí, un poquito. que os cuenten que esa es su labor, realmente. La labor del tutor y del director es que te orienten que os asesoren ahí, y si ellos no tienen esa información, que pregunten al inspector, Sí, sí. porque Sí, pero es verdad que no hay una guía específica. específica para estos perfiles que no tienen clase directa. Marta, PSC, que no está ahí. Sí, es que hay varios. Marta, no te podemos ayudar. Yo ahí me gustaría poderte decir, pero yo no tengo PSC y no sé exactamente qué es. Claro, porque hay PSCs que están en centros de FP que sí dan clase, yo qué sé, en educación infantil o en no sé qué, pero sí que es verdad, pues ocurre un poco como los orientadores que están en equipos. Los orientadores que están en equipos tampoco dan ninguna clase y también tienen tutor. Sí. Con lo cual yo creo que sería guiarse un poco con las guías de los de orientador. Hay una guía de orientador, ¿eh? Eso sí que podéis decir, la guía, igual que hay de docente, de orientador hay una. Entonces, pues será muy similar, Marta, yo creo, para los PSCs, pero no te puedo decir, lo siento. ¿Alguna pregunta más por ahí que no? Así, algo más. Queréis vosotros emitirla, hablar. Y hablar. Sí, había una pregunta por ahí que yo también la tengo, que es ¿cómo te apuntas al curso de formación? A ver, el curso de formación os van a avisar, ¿vale? Cuando salga la convocatoria para inscribiros, os van a mandar o bien a vosotros o bien al centro donde estéis, al director, van a mandar a vosotros directamente. Y os van a informar de dónde es, cuándo, cómo y en qué momento y cuándo vais a tener que ir porque la primera sesión
estos años de atrás, por lo menos, ha sido en Colmenar Viejo, no en Colmenar Viejo, Villa, ¿verdad? Guadilla, no, sí. en la carretera Colmenar, en Ciudad Escolar. Ah, que eso es. En Ciudad Escolar, que, que es donde están dando las sesiones estas. Entonces, pero os avisan para apuntaros. No os preocupéis que eso se van a encargar de que lo hagáis todos. O se van a poner en contacto con vosotros. Y bueno, No, así más o menos suele ser en el primer trimestre, entiendo, del curso. No, no es más adelante. Bueno, El año pasado empezaron en enero. Ah, claro. Empezaron- yo creo que la primera sesión fue antes de Navidad, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, que la primera. Porro me suena que estaban Sí. liados a tope en enero y Sí, febrero. claro, cuando más. Pero vamos, os van a ir a. Y luego, por lo menos estos años de atrás, había 3 sesiones, me parece que eran presenciales puras de tener que ir. La primera fue en Colmenar, en la carretera Colmenar, en Ciudad Escolar, y luego otras 2 en vuestras direcciones de área. En la dirección de área donde os encontréis, os van a citar en un sitio. Y la pregunta era, ¿y si yo no puedo ir porque en ese momento, ese día justo me han operado de, yo qué sé, de lo que sea, o he dado a luz, o estoy de baja porque tengo un bebé de 15 días? Daban en abril, hicieron como una repesca de aquellos que se habían perdido alguna de las sesiones presenciales para que pudieran volver a hacerlas. Eso fue lo que se ha hecho estos años de atrás. Vale, genial. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias, sí, sí. Bueno, y yo si queréis la guía que hemos elaborado, están ahora mismo maquetándola. Y yo si queréis os voy a dar aparte ya que ha comentado Luis toda la parte normativa, yo os puedo indicar un poco el tema de una vez que ya seáis funcionarios de carrera, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Qué es lo que ocurre cuando ya nos han nombrado funcionarios de carrera? Pues efectivamente, la Dirección de Recursos Humanos os nombrará y os publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que luego se elevará al Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tardaréis un tiempo en salir publicados, a lo mejor se llega a noviembre o diciembre y no ha salido en el BOE, pero vais a ser publicados con efectos 1 de septiembre del año siguiente, vamos, del año en el que ya hayáis aprobado, ¿eh? No, aunque os nombren en noviembre. El 25, no es el Eso es del 25. va a ser vuestro último. Eso es. Todos este año, cuando llegue noviembre aproximadamente, se convocará el concurso de traslados y todos los que estáis en la fase de prácticas tenéis que concursar. Y vais a concursar, como bien ha dicho Luis, con 0 puntos. 0 puntos en el orden en el que hayáis aprobado vuestra oposición. Vais detrás de todos los funcionarios que voluntariamente vayan a pedir, todos los que sean exprimidos, vosotros sois los últimos. Entonces, cuando llegue ese momento ya haremos también una sesión específica del concurso de traslados, porque hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué puestos son voluntarios? ¿Qué puestos no? Cuando llegue el momento haremos una sesión específica para que podáis hacerlo bien y que os den plaza lo antes posible. Esta plaza que os van a dar está condicionado siempre a la superación de la fase de prácticas, porque por lo que sea, si no conseguís superarla, esa plaza no es vuestra, está condicionado a que aprobéis, ¿vale?
Luego hay otra cosa que también es diferente de cuando éramos interinos, que es el sistema de previsión social. Es decir, eh, nosotros ya al ser funcionarios de carrera y ahora siendo funcionarios en prácticas también vais a ser de la Seguridad Social, el régimen de pago a vuestras pensiones, a vuestras futuras pensiones, va a ser al régimen de la Seguridad Social. Que anteriormente, hasta el año 2011, los funcionarios docentes estábamos en el sistema de clases pasivas. Pero vosotros ya no entráis a ese sistema, sino que vais a entrar con las condiciones de la Seguridad Social, con los tiempos de cotización y etcétera, correspondientes a la Seguridad Social, que son diferentes a los que hay en clases pasivas. Pero no vamos a explicarlo porque vosotros no os corresponde, con lo cual tenéis la Seguridad Social, efectos de pensiones. Pero para vuestra asistencia sanitaria vais a depender de MUFACE, que es la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado. Entonces, las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y sociales tenéis que apuntaros a MUFACE. Supongo que ya todos os habréis dado de alta en MUFACE y si no, en estos días están dando de alta a los que falten. ¿Y en qué consiste? Que esta asistencia sanitaria, tanto la asistencia primaria, la especializada, la hospitalaria, bueno, todo lo que cubre hasta ahora la seguridad social, dijésemos, médica, podéis optar o bien continuar por el servicio de la seguridad social público o bien por tres compañías que están concertadas con MUFACE, puesto que MUFACE no tiene médicos propios, conciertan bien con la seguridad social, bien con estas compañías. Y podéis optar todos los años en enero, cambiaros. Si por lo que sea estáis en una privada y queréis pasaros a la seguridad social, tiene que ser en enero. También hay cosas que cambian. Hasta ahora la seguridad social estabais pagando un 40% en los medicamentos y a través de MUFACE vais a tener un copago del 30%. Pero cuando llegue el momento de la jubilación seguiréis pagando el 30%. Porque no pasa como en la seguridad social normal, dijésemos, que cuando llegan a la jubilación tienen, no sé si es un 10% y un tope máximo de pago al mes. También MUFACE tiene unas prestaciones sociales, dentales, oculares, ayudas a sepelios, que no es mucho, yo que sé, a lo mejor por un empaste te dan 10 euros o por unas gafas al año te dan 20 euros, pero bueno, puedes solicitar esas pequeñas prestaciones. En cuanto a Perdona, retribuciones, en este momento vais a seguir cobrando, porque esto se consiguió hace 3 años o 4, no mucho más, que se siguieran pagando durante el año de prácticas los trienios y sexenios que tuvierais reconocidos hasta este momento, porque los que cumpláis durante el año de prácticas no os los van a considerar hasta que seáis funcionarios de carrera. Pero los que estéis cobrando hasta este momento, sí. Tenemos en nuestra página web ya publicado el último cuadernillo de retribuciones actualizado con la subida que hemos tenido ahora en agosto del 2%. Podéis buscarlo en la página web. ¿Qué ocurre? Que lo que hayamos cumplido y no nos han pagado durante el año de prácticas, pues para cuando seáis funcionarios de carrera tendréis que hacer el reconocimiento de servicios previos, solicitarlo y si no os pagan lo lo del año de prácticas, pues habrá que meterse en un contencioso o según cuánto sea. Lo que os decía, lo del reconocimiento de servicios previos, pero esto lo podemos hacer más adelante, simplemente es para que tengáis conocimiento que cuando lleguéis a ser funcionarios de carrera, de repente, según en qué edad os toque trabajar, porque no todas las edades lo hacen igual,
según qué edad, de repente te quitan todos estos complementos de trienios y sexenios y te baja 200 euros el sueldo, o 300, o lo que estéis cobrando por este concepto. Y te dicen, no, hasta que no te reconozcamos los servicios previos, no puedes solicitarlo. No te lo vamos a pagar, que luego te lo pagan con efectos retroactivos. Y estos servicios previos no solamente se pueden reconocer los que hayáis trabajado aquí en Madrid de maestros o de profesores, sino que todo lo que hayáis trabajado en cualquier administración pública, bien sea local, autonómica o cualquiera. ¿Habéis trabajado de enfermeros y habéis sido personal estatutario o habéis sido personal laboral de una consejería? Todo eso se os puede reconocer como servicios previos a efectos de trienios, ¿vale? Y luego está también algo que debéis conocer, que es el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Siendo funcionarios, ya sea interinos, ya sea de carrera, ya sea en prácticas, un funcionario no puede trabajar en otra cosa salvo en algunas cosas muy, muy concretas que nos señala la Ley 51 de 1984, que es muy antigua, pero sigue Ley 53 de 1984, que sigue vigente, después de 40 años, pero es la que nos rige a los funcionarios a efectos de incompatibilidades. Y hay que tener mucho cuidado porque el saltarte las normas sobre incompatibilidad puede constituir una falta muy grave y que te dé lugar a una sanción muy grave. Entonces, si vais a trabajar en otra cosa, primero informaros bien si es compatible, si no es compatible, si tenéis que pedir la compatibilidad o no. De esto quería decir solo una cosa que es muy importante que sepáis, que tanto, bueno, a nivel estatal y a nivel de Madrid, quiero decir, empujando desde Madrid, no porque lo podamos cambiar desde Madrid, pero es una de las cosas que estamos peleando, ¿vale? Porque nos parece abusivo el que es la incompatibilidad, la normativa de incompatibilidad en el caso de la docencia, porque en otros casos de la función pública no existe esta determinación, ¿no? Entonces, vemos casos pues en sanidad que incluso salarialmente nos superan a nosotros, que sí que hay compatibilidad, y en el caso de la docencia, pues es algo que se ha quedado en el año 84, que no se ha renovado y que no tiene ahora mismo un encaje. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas jornadas parciales, tenemos muchísima gente con una inestabilidad laboral muy grande y que además ha cambiado la vida, cómo cuesta, ¿no?, vivir incluso, y los salarios no han ido acorde a esas subidas de vida. Entonces, bueno, solo para que se supiera, para algo más así de la parte técnica, que es una de las cosas que estamos peleando, que está bien que sepáis que lo estamos peleando también para que vosotros pues presionéis en la misma línea, ¿no? Que nos tiene que entrar un poco en la cabeza nuestro argumentario y en los propios centros que no es justo que los docentes tengamos este régimen de incompatibilidades cuando no lo tienen otros estadios, ¿no?, de la función pública. Muy bien. Y bueno, y los consejos útiles que ya los ha comentado Luis, pues eso, el estar tranquilo, pero siempre haciendo lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? También deciros que tenéis todos los derechos de cualquier trabajador, que si tenéis que hacer una huelga se puede hacer, si tenéis que hacer una Tenéis protesta, y debéis, claro. porque este año va a estar caliente. Pero que también os animamos a que os informéis, a que os asesoréis, que todos los centros, comisiones cuenta con delegados y delegadas a los que podéis dirigiros y preguntar todo aquello que tengáis dudas, sin ningún problema. Os vamos a dejar aquí en el chat mi email, ¿vale? Porque sería muy importante por varios motivos, ¿vale? Que nos escribierais y nos dijerais en qué centro estáis. Uno, porque así os tenemos localizados, sabemos un poco qué personas tenemos afiliadas o no afiliadas que están haciendo sus prácticas y que puedan necesitar algo, porque estáis en una situación un poco más peculiar, más vulnerable, más distinta que el resto del profesorado. Entonces, es importante que los delegados os tengan un poco localizados, que os puedan preguntar cuando vayan a visitar el centro, pues cómo estás, Susana, o cómo estás, Begoña, o cómo estás, Chema, ¿no? Cómo va todo, o si necesitas algo. Pero también de cara a vosotros, si tenéis alguna duda en algún momento
o cualquier actuación que no sepáis bien cómo hacerla y no queráis meter la pata y queréis tener un consejo antes, si tenéis el teléfono del delegado o delegada de vuestro centro, os va a atender en cualquier momento, vais a poder resolverlo y vais a poder actuar un poco acorde a la tranquilidad de que tienes un respaldo jurídico, un respaldo legal de lo que consultas. Así que si podéis mandarme un email, pues eso, me ponéis que habéis estado en la asamblea y que estáis en tal centro y yo os doy el contacto de vuestro delegado o delegada para que le podáis escribir y decirle, mira, pues soy la PSC del centro o soy el tutor de tal especialidad y estoy haciendo mis prácticas y quiero, pues bueno, que estemos en contacto, ¿vale? Gracias. Bueno, la guía de prácticas ahora mismo es lo que os hemos ido contando, es un resumen. Lo que pasa es que se está maquetando, os lo puedo enseñar un poco en bruto, pero bueno, en concreto es lo que hemos hablado. No sé si la estoy compartiendo o no, creo que no. Esperar un momentito que a ver si puedo compartir este documento aquí. Es que está en, como os digo, en bruto. Ahora sí lo veis. Sí, Sí. Entonces, a ver si soy capaz. Es que tengo aquí cosas que no me deja. Ahí. Va a tener varios apartados que son eso, el periodo de lo que hemos hablado, la memoria, la comisión de coordinación, las comisiones de evaluación, las retribuciones que podemos reclamar, tal, el régimen de incompatibilidades ahí un poquito más desarrollado, el concurso de traslados y luego pues nuestra asesoría jurídica y luego un poco el tema de las mujeres, sobre todo embarazadas, que tienen que aplazar sus prácticas. Estamos trabajando y pidiendo que esto no sea así, porque ¿qué ocurre cuando aplazamos las prácticas? Pues que nos quedamos los últimos de nuestra promoción, cuando es algo que no se elige el momento en el que, bueno, sí se elige cuando quieres tener un hijo, pero a lo mejor no en el momento que has aprobado la oposición, no lo tenías previsto, pero resulta que has aprobado y estás embarazada. ¿Qué ocurre? Pues que esto también vulnera un poco el principio de igualdad, ¿no? Entonces esto lo estamos trabajando con la administración, estamos pidiendo que, y si alguna se encuentra en este momento y tiene algún problema, pues a lo mejor podemos ayudarle por lo menos a reclamarlo, ¿no? Hay una carta aquí una carta de reclamación, un expone y solicita sobre este tema. Entonces, bueno, si alguien se encuentra... 4 meses y medio se pasa 3 que con 3 te dejen. Claro, eso es, que te dejen. Eso es lo que queríamos, pero porque es lo mínimo que pide la resolución nacional. 4 y medio dice. Pero claro, la resolución a nivel nacional dice que como mínimo tiene que ser 3 meses, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no se puede...? Medio aquí en Madrid. Claro. También tenéis que saber, y yo os digo, si os ocurre un accidente, pues ocurre un accidente. Un accidente si o... no llegáis a los 4 meses y medio, vais a tener que repetir. Repetir, es que es eso, Ser muy previsores en ese aspecto y lo antes que poda llegar a los 4 meses y medio, mejor. Sí. Porque puede pasar algo, un esguince o no, pero a ver, tienes una operación, pues una operación. Sí, o no, se te tuerce el tobillo y tienes 3 meses de baja porque sí, que se nos han dado casos. Intentar cumplir los 4 meses y medio como sea. No admiten otra cosa. Entonces, bueno, pues esto es lo que queríamos presentaros. Y si hay alguna pregunta así concreta, pues no sé, ¿alguien quiere alguna cosa más? Sí, yo sigo. Yo tengo otra duda ahora cuando termine Begoña. Vale. A ver, Bueno, tengo dos.
Una, lo del concurso de traslados, es que no me he enterado bien, ¿cuándo se solicita? No sé si es en Ahora en noviembre. noviembre aproximadamente. En Te vas a noviembre, enterar, no te preocupes porque va a vale. salir por tierra, mar y aire y va a Es que me estar parece muy muchos bien. compañeros en el instituto, van a estar con el tema del concurso. Vale, Lo bueno que yo estoy tienes en es un que equipo. lo bueno que tienes es que no tienes que presentar documentación porque vas a escalafonar por tu número de la oposición. Este año no vas a tener que presentar papeles, con lo cual es más fácil. Sí, no tienes Ujú, que Pero tienes que elegir 300 destinos, de los ujú. cuales es muy probable que no te den ninguno, Vaya, hombre. vale. Y también puedes elegir localidad, o pero puedes elegir una localidades localidad entera. completas. Pero ya os digo, haremos Vale, una sesión concreta para explicar todo eso porque es muy minucioso, vale. Y una ¿vale? pregunta, sí, una pregunta más. Cuando has dicho lo de Muface, a la hora Sí. de solicitar, a lo mejor que tenemos ayudas para a lo mejor dentales y de oftalmología y todo esto, eso también Sí. supongo que nos tenemos que meter en la página de En la Muface página de y Muface y ahí ahí ver cómo se tienes solicita. todos, pone ayudas dentales, ayudas oculares, prótesis, no sé qué. Ahí tienes ahí todo el bagaje de ayudas que tienes. Ujú, vale, muy bien. Pues gracias, Vale. gracias. Sí, Susana, no. ¿Quién es? O Begoña, ¿quién era la que tenía levantada? Yo la yo, Begoña y la desde el Blau. bueno, yo soy Ah, Susana, pero me ah, espero perdón. después de Begoña, así sin problema, me Venga, espero. a ver. yo tenía una duda sobre, bueno, sobre el concurso de traslados, pero más bien es sobre el tema del destino provisional y el destino definitivo, porque sé que hay gente que se tira varios años en el destino provisional y de qué depende que te den antes o después el provisional y el definitivo, y si hay centros que no pides, te los pueden asignar o no. Ahí tengo A bastante ver. lío. Las plazas que saquen en cada oportunidad. Es que es, ¿verdad? O sea, vamos, Hombre, esto es impredecible, porque depende de las plazas que se queden libres, de la gente que se jubile de cada especialidad. Es que hay especialidades que están en retroceso y otras que están en avance. Hay especialidades en las que ya te dan, según acabas de funcionario de carrera, los orientadores. El primer año los están dando ahora mismo ya a destino, a mí ya dando a destino. Había el año pasado en prácticas. Y hay gente que lleva 10 años en expectativa de destino en griego, pues es que ya no quedan plazas de griego en ningún sitio, porque es que se están limitando las horas. O hay pues, especialidades en las que es así. Entonces depende mucho del número de plazas que saquen. Entonces, y es que además se concursa a ciegas. Nunca sabes hasta que no has pedido las plazas que puedan quedar vacantes. claro, porque piensa que uno que se va genera una vacante. Tú a lo mejor no ves esa vacante, pero resulta que una persona de ese sitio ha pedido Gran Canaria, se va a Canarias y te genera una vacante. Y él pues te da de que nunca está, no puede estar afectado. Así que se concursa siempre a ciegas, siempre. Eso es así. Especialidades a lo mejor de FP son más Bueno, igual las de... ellos se conocen más porque son menos gente, pero normalmente en especialidades matemáticas, ¿no? Que sepamos dónde va a haber bastante nuevo. Ujú. Pero te pueden dar centros que tú no pidas, ¿no? Sí, sí, si no tienes un destino todavía, tu Mm. obligación es tener un destino. Entonces, si tú pides 300 centros y en ninguno de esos hay, pero hay vacantes en otro, te van a dar en el que haya. Esto para que lo entendáis un poco, lo veremos luego con el concurso de traslados, para que no se os haga bola, porque esto yo iría píldora a píldora. Ahora Sí, estoy con el claro. primer píldorón que supera las prácticas, pero sí que es muchas gracias. importante que tengáis en mente, seguro que os acordáis, porque muchos de vosotros y muchas de vosotras entiendo que habéis sido interinos o interinas antes, ¿vale? Entonces recordaréis que en las asignaciones del verano siempre van por delante de vosotros los que ponen en expectativa de destino, ¿vale? Entonces, todos aquellos funcionarios de carrera que no tienen un destino definitivo están obligados a concursar todos los años, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. A día 1 de septiembre, ellos, bueno, a día 1, a día 2, a día Todo el 10, año. todo el año están cobrando y están de alta en la seguridad social. Por tanto, a la administración ni les interesa ni van a permitir que a día 1 no tengan asignado un destino, ¿vale? Entonces,
¿Cómo funciona esto? Pues yo todos los años en el mes de noviembre, si no tengo un destino, tengo que concursar. Estoy obligado a concursar. Si se me pasase, me van a dar uno de oficio. Tampoco, o sea, por decir, me lo voy a olvidar a ver si así. No, aunque te olvides, te van a dar uno, ¿vale? Si es Entonces, que hay. claro, tú vas a cumplimentarlo. Imagínate que cumplimentas 300, como ha dicho Ana, o no, o dices, no, yo no quiero, yo voy a rellenar solo 5. Lo desaconsejo, porque te van a mandar a donde, lo voy a decir así un poco en tono más gracioso, pero a donde Jesucristo perdió la zapatilla, porque tú no has seleccionado dónde quieres ir. Es mejor que selecciones tú algo relativamente lejos a que te manden ellos a donde consideren, porque el donde consideren puede ser, a lo mejor alguien vive allí, de los que estáis conectados, pero buitrago del Lozoya, ¿vale? A mí me pilla mal. Siempre hay algo menos malo que malo. Claro, hay algo menos Son que menos. malo. Mejor elige tú la maldad, que no elijan ellos la maldad porque se les suele dar muy bien elegirla. No, es que además eso luego es un algoritmo que va Claro. por un orden alfabético, por un orden Y siempre el algoritmo va en nuestra contra. No me preguntéis por qué, pero el algoritmo funciona en nuestra contra. Bueno, fuera de las bromas, lo que significaría es que una vez que termina la asignación del concurso de traslados, si nos dan algo, porque hay algo, lo que decía Ana, siempre que haya nos van a dar, pero puede no haber incluso. O sea, Claro. podría ocurrir que nos digan, no, no, es que ni de lo que has pedido, Ni ni de lo que nada. no has pedido, no hay. Y dices, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? Qué bien. No, no te preocupes porque vas a tener que hacer la asignación de destinos, la que hacen los interinos o interinas, ¿vale? Y cuando llega el verano, les van a dar a ellos por detrás tuya y a vosotros os van a dar los primeros de las vacantes esas que ellos tienen para asignar durante el verano. Las primeras van a ser para los que están en expectativa de destino, ¿vale? Nunca os van a dar nada, o si lo hacen, no os lo tenéis que decir, que os puedan decir en mitad del curso, vete de aquí, porque tienen que ser vacantes, lo que nosotros llamamos vacantes puras, ¿vale? Yo esto siempre lo digo así como en forma graciosa, pero las vacantes puras para mí son las que no llevan un bicho puesto ahí, ¿no? Es decir, pues yo tengo una vacante en un centro educativo ahora mismo que estará alguien por mí, porque yo estoy en el sindicato, pero eso no es una vacante pura, porque tiene mi nombre y mis apellidos, esa plaza es mía, no se la pueden dar a ninguno de los que concursen ni a ninguno que esté en expectativa de destino. ¿Por qué? Porque si yo mañana vuelvo a mi centro, esa persona le dicen, váyase usted a no sé qué otro sitio. Eso lo pueden hacer con un interino o una interina, pero nunca con un funcionario de carrera, ni en expectativa ni en prácticas. O sea, un funcionario de carrera tiene que tener una vacante pura, lo que nosotros llamamos pura. No debería de pasar nunca. Casos he tenido. Alguno me ha llegado en el sindicato que me digan, me habían dado de funcionario en expectativa en la Escuela Oficial de Idiomas no sé qué, y resulta que una persona que estaba en el Ministerio de Educación, con una comisión de servicios desde hace 1000 años, le han quitado la comisión y vuelve y me han dicho que me van a dar otro lado. Bueno, pues eso se pelea porque no pueden haceros eso. Normalmente lo que hacen es meterme en un servicio especial. Eso es, lo que tendrían, eso es. Lo que tienen que dejar es o más recursos para el centro, que maravilloso, que ningún centro te va a decir que no quiere tener un profe más. Así que, bueno, no os quiero enrollar mucho, pero para que estéis tranquilas, porque eso es otro proceso, viene después. Cerrar no os agobiéis, estáis con esto ahora mismo. Es un proceso que a la vez yo entiendo que tiene parte de tensión, pero también es un proceso muy bonito porque es el punto y final de un trabajo muy grande que habéis hecho y que habéis conseguido con vuestro esfuerzo, con mucha lucha y que es como, bueno, cerrarlo ya, cerrar ese ciclo. Y una vez que cerréis eso, vamos a seguir aquí, así que no hay problema, ya haremos el resto de cosas juntos y juntas, ¿vale? Bueno, y si no hay más, pues agradeceros vuestra asistencia y Perdón, yo soy Susana, dime. tenía la mano levantada, un Ay, sí, segundito perdona. solo. Nada, no pasa nada. Dime. Yo estoy en equipo este año. Me preocupa el tema que habéis comentado de la guía de prácticas, porque la verdad que la guía para Soy PSC y la guía que hay publicada aplicaría PSC docentes, pero no tiene absolutamente nada que ver con los PSCs que estamos en equipo. Y no sé, yo Ya, dudo bastante que desde inspección vayan a poder facilitar esta guía. No, no hay forma de conseguirla. Me imagino que esto ya se ha hecho otros años, este proceso. Pues es lo que te estoy diciendo, que todos los años ocurre, sobre todo con tema de orientación, que hay gente que está en equipo y gente que está en centros, y los que están en equipos suelen tener una memoria diferente y una que lo suelen publicar un poquito más adelante. A pesar que la guía es un documento interno que tienen ellos, os lo he facilitado, porque eso comunica a su siempre es un documento interno que tienen ellos para qué tienen que mirar.
Entonces, imagino, Susana, que tendrán, pues, para los PSCs, tendrán aspectos y además te lo harán llegar. Te lo hará llegar en esa primera reunión inicial que tiene el inspector con vosotros. Yo le suscitaría esta duda que tú me estás diciendo, Susana. Mira, estaría bien que nos facilites, por favor, la medida de lo posible qué son los puntos que tenemos que poner más hincapié, que son los mejores, o sea, los que nos competen para que nosotros estemos orientados. Yo creo que esa reunión inicial que tiene la actuación, imagino que ahí será donde os faciliten cualquier instrumento que nos tengan, porque algunos los estarán elaborando, copiando, etc. Vale. Bueno, Maite. pues vamos a ver. Gracias. Sí, yo tenía 2 dudas. A ver, yo nunca he sido interina, entonces yo estaba trabajando en la privada y cuando habláis de las incompatibilidades, yo me he pedido una excedencia para ir a la pública. ¿Esto sería compatible? Sí, porque tú ya no estás trabajando. ¿Y en el futuro podría pedirme una excedencia en la pública para ir a la privada? Sí, pero una excedencia por interés particular, para lo cual tienes que llevar al menos 5 años de funcionaria de carrera. Vale. La incompatibilidad es cuando es dentro de la administración. Te hacen productos de ¿Sabes? tipo. Podrías hacerlo, pero tienes que llevar 5 años de funcionaria de carrera antes de poder pedir una excedencia por interés particular. Porque no puedes trabajar en los 2 idiomas. No, Los 2 a la vez no. Yo te veo bien, pero no puedes ser compatible. Salvo que sea la universidad. Bueno, o sea, En la universidad sí, puedes No. trabajar en los 2 sitios a la vez. No, es un centro de formación profesional privado. Pues en los 2 a la vez no. Maite, que yo creo que te vas a querer quedar en la pública, ya verás. Ya sí. Cuando pruebes esto. De la universidad, una De serie momento no sé, veo mucha burocracia y... A ver, tiene sus cositas, pero luego... A ver, yo que también venía de privada y de concertada y de trabajar muchos años en empresas privadas con otras cosas, la verdad es que lo que es la pública, con todos sus defectos y sus fallos, tiene una forma de trabajo y de crear red en la forma de trabajar entre nosotros, que no es tan jerárquico como la concertada o la privada, que sí que hay jerarquías, pero son unas jerarquías como mucho más democráticas o donde todos participamos, donde todos miramos hacia lo mismo, que tenemos un alumnado pues, de especial consideración en muchos centros y que yo creo que es todavía mucho más bonito que el trabajo educativo fuera de la pública. Ya verás cómo te va a enganchar. Hablamos dentro de un año. Vale, espero. Otra duda que tenía, no sé si habéis... Dentro de 5 años puedes elegir. En 5 años. 5 que se dice rápido. Ya puedes elegir. El problema es que no sé si 5 años en la No privada. te van a esperar, claro. Pues sí, sería muy buena. No sé, yo lo estoy echando ya de menos. Bueno, otra pregunta. Con respecto a Muface que habéis hablado, yo no he visto ni he entendido muy bien dónde se pone a los beneficiarios o qué tengo que hacer para registrar a mis beneficiarios cuando yo no me voy a ir a entidad privada, cuando yo sigo estando o quiero seguir estando en la sanidad pública. Mira, por favor. Claro. Que no hace falta, mira. Por favor, cerrar los micros que no... A ver, tienes que meterte en la página de Muface y una vez que estás dentro de con tu firma electrónica, una vez que estás dentro de tu perfil, ahí ya tienes para dar de alta a tus beneficiarios. Sí, pero es que ponía en un PowerPoint que mandaron, ponía que primero tenía que dar de baja en la seguridad social a mis beneficiarios. O yo entendí eso. Entonces, no, digo, ¿dónde les doy de baja? ¿Les doy de baja? Eso escríbeles a Muface, que ellos te ayudan. Bueno, es que yo les llamé y nadie me cogía el teléfono, no sé. Pero tienen si puedes escribir, tienen como un chat y eso que te ayudan. Vale, gracias. Vale. Alicia. ¿Sí se me oye? Sí. Sí, me quería preguntar, de cara a luego a solicitar el destino definitivo, no me quedan claro qué centros se ofertan para destino definitivo y cuáles no. Más allá... Ninguno. Todos son ofertados para definitivos, siempre que haya plaza. Pero por eso, no sabemos que cuáles son. Pero me refiero, nadie sabe. Excepto aquellos que están cubiertos por una persona que tiene ya destino, aunque tenga una comisión, el resto no está claro que estén ofertados.
No, mira, yo te cuento, te digo cómo es el procedimiento porque yo soy doctor. Entonces tenemos vacantes. Ahí dice, ustedes tienen tal vacante. Si nosotros los directores nos piden que las confirmemos o que digamos la subvención, nos pueden solicitar de personal que digamos si tenemos o no esas vacantes, que es la que normalmente tenemos de jubilados y demás. ¿No? Entonces, vaya, pues está ya, o de griego, quítamela o lo que sea. Entonces, ellos publican una serie de vacantes. Pero como bien decía Ana, no te puedes fiar porque esas vacantes son las que en principio te salen a ti, pero a lo mejor esa vacante te la va a ocupar probablemente una persona que esté muy por delante de ti, pero que genera una vacante en su centro. Porque ese que se ha ido a esa vacante que tú has visto, ha generado una en el centro de al lado de tu casa. Y a lo mejor tú no has visto esa vacante porque tú no sabes que esa persona va a concursar. Cualquier funcionario puede concursar. Entonces, esto es como una batidora. En el momento que un funcionario concursa y obtiene un destino, deja libre el suyo. Yo, por ejemplo, mira, yo estaba en Andalucía y siempre concursaba por Madrid y generaba una vacante en Andalucía. Cuando renunciaba a mi destino en Madrid, el pobre funcionario que le habían dado mi destino le decían, pues no, ha quedado sin ese destino, que le había salido un provisional a él. Pero yo, como tenía la capacidad de renunciar, pues renunciaba. Y el destino provisional que le daban no se lo daban luego en definitivo. Entonces, dependéis de las decisiones que tomen el resto de compañeros de vuestra especialidad. Claro, pero en ¿Cómo las principio, podéis saber? o sea, en principio, todas las vacantes que han salido este curso son previsibles de ser plaza siempre que alguien por delante mía no lo cubra. O no, O no, porque porque a lo mejor se amortizan, sí. y hay muy pocas horas y yo qué sé, o esa se la han desplazado, está por delante tuya. Es que no lo sabemos. Entonces, tú pide todos los centros porque no sabes en qué centro alguien de ese centro va a pedir una vacante o va a pedir un destino diferente. Entonces, te va a generar un hueco en ese centro. Pon todos los centros, como te han dicho las compañeras, que probablemente no sepas si al final queda o no queda un destino. Ahí tú pon todo lo que te interese. De todas maneras, como os digo, las preguntas de traslados, por favor, vamos a posponerlas para ese momento en el que vamos a hacer algo específico solo de traslados, porque es muy, muy variable y si no, podemos aquí hacernos hasta la noche, de verdad, ¿eh? Vale. Es mejor cuando llegue el momento. Vale, me está diciendo una conocida también que está en el grupo que ha escrito al chat que si podéis leer las últimas preguntas del chat, que ella no puede activar el micro. A ver. A ver, que lo mira, no os preocupéis. Gracias. Supongo que será. Por menos el curso que tiene que hacer menos horas son los que llevan 3 años de interinos en la Comunidad de Madrid. Porque si tú has estado de interino en la Comunidad de Castilla-La Mancha, no. Son aquellos que han hecho 3 años o han trabajado 3 años o más en la Comunidad de Madrid como interinos de docentes. ¿Vale? Sí, Sí, lo pone además. Pone, otra persona pregunta aquí que cuándo nos convoca el inspector y tal, pues eso poco a poco están ahora mismo, no se han todavía convocado, constituido las comisiones de evaluación y de coordinación, todavía no. Más o menos va a ser por el otoño, por noviembre. Para eso suele ser cuando os convocan, porque a ver, tienen que empezar a darnos información. Pero por ahí va a ser cuando se Y si puede ser tutor, un orientador o un profe de FP a un PSC, si tiene el curso hecho, sí, incluso siendo de otra especialidad, podría serlo, una perfectamente. familia profesional. Pero eso también son... Concretamente, Sí. también puedes, y si no lo hay, puede ser de otra especialidad. Sí, no son muy exhaustivos. No. Eso. Así que puede ser cualquier profesor que tenga hecho el curso. ¿Vale? Bea y luego ya cerramos con Llanos. Bea. Muy buenas, perdonadme, pero no me quedó Sí. claro si la guía al final, sé que dijisteis que la estabas maquetando y demás, pero si se va a poder compartir por algún medio oficial. Sí, os lo vamos Todas estas seguramente lo vamos a colgar en nuestra página web, en el apartado de pública y os la enviaremos sobre todo a todos los que os habéis inscrito al webinar, seguro que os la enviamos. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, vale, gracias. Llanos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, sobre todo, bueno, muchas gracias por todas estas aclaraciones. Y a colación de la compañera que ha hablado de las excedencias, quería preguntar por los permisos no retribuidos. Sí, creo que el curso de prácticas no es posible tomar un permiso retribuido y si tal vez el año que viene, teniendo en cuenta, como pensando en que va a ser apto, si como funcionario en prácticas de primer año ya se puede pedir un permiso no retribuido. Funcionario, dices los 3 meses que se pueden pedir hasta en 2 años. 2 años. A ver, Hay que ser funcionario de carreras. lo que sí que puedes pedir son los días de disposición igual que el resto, o sea, tienes el mismo régimen, eso sí. Ahora, en los 3 meses tú piensas que ahí estás sometido a la concesión de la edad. O sea, la edad, el director puede hacer un informe favorable, pero quien concede definitivamente es la edad. Yo no sé si al final pueden ellos entender que peligre el tiempo mínimo que tú puedas hacer o no lo sé, porque esa concesión no es reglada, es más discrecional. O sea, tú te van a quitar las pelas, pero al final quien lo concede es la edad. Entonces yo no sé si al final te lo concederían. Mañana no vengo a comer, que he quedado con mis amigos. Hola. ¿Vale? Pues eso que os digo. No sé si es que para que acabemos. Yo me apunto a la comida. Bueno, si no hay nada más, que os felicito para que de verdad enhorabuena por llegar a este periodo ya de prácticas y nada, que vais a trabajar. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y Gracias. y estamos si necesitáis cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Un placer. hasta luego, un abrazo. Adiós. Hasta luego.